inmenso. Yo llevo la semana contada. Vamos a Por foros, iniciar por foros. por foros. Entonces, pues iniciamos el foro 32, el foro virtual Toltecayot, con el tema ¿qué es la filosofía de la transmodernidad? Este es un tema muy interesante que yo quisiera decirles cómo entré a la transmodernidad. Durante muchos años estuve trabajando memoria histórica e identidad y pues yo iba, me sentía así como el ejemplo que doy es que me sentía como una avioneta que va cruzando el Océano Pacífico y se le está acabando la gasolina y de repente veo una espléndida isla con una pista donde hay combustible. Para mí eso fue encontrar los filósofos de la transmodernidad porque entendí hacia dónde iba nuestro trabajo, que tenía una respuesta. Ahorita vamos a explicar por qué la transmodernidad es un proyecto filosófico muy interesante y acorde con aquellos que pensamos que el futuro de no solamente de México, sino de la humanidad está en el pasado ancestral. Así que es muy interesante conocer esta perspectiva, esta visión pluripistémica, pluricultural, Pluriepisteme. pluriétnica, de la posibilidad de tener muchos mundos en este mundo. Entonces, Lucecita, si quieres comenzar y vamos iniciando. ¿Qué es la filosofía de la transmodernidad? Existe un nutrido grupo de pensadores, filósofos e intelectuales que han tejido una red de pensamiento crítico y contestatario que enfrenta al pensamiento único, que nació en 1492 de manera simbólica con la invasión del Abyanáhuac por Europa y que después siguió con África y Asia posteriormente. Esta visión de invadir naciones, dominarlas militar, política, cultural, educativa y hasta religiosamente ha sido la práctica de los países europeos, comenzando con España desde el siglo XVI, pero también Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania e Italia, y en la actualidad por Estados Unidos, Japón y China. Es decir, que esto inició pues en el siglo XVI simbólicamente, según esta filosofía de la transmodernidad o la decolonialidad, también llamada así, que no quiero señalar, es una red, no es una teoría así muy específica como la teoría marxista o la teoría de Adam Smith, sino es una serie de pensadores no solamente de América Latina, sino de Portugal, de África, de Asia, que están pensando en la decolonialidad, en la descolonización y en la riqueza de las concepciones filosóficas epistémicas ancestrales. Adelante, Luz. Entre los pensadores de esta red que es heterogénea y diversa, podemos nombrar a Enrique Dussel, Boaventura Dusosa Santos, Ramón Grosfogel, Pablo González Casanova, Silvia Rivera Cusicanqui, Aníbal Quijano, Catherine Moore Torres, Walter Mingolo, Santiago Castro Gómez, entre otros. Así es, hay, como les digo, muchos pensadores y sobre todo existen ahora recientemente, entre comillas, una corriente feminista no eurocéntrica, sino varias corrientes feministas de la feminidad, o no sé cómo llamarle, ¿no? Feministas, porque estamos como muy ya ciscados con el Estereotipados. estereotipado con este feminismo, pero sí existe una visión del Islam, una visión de África, una visión de los pueblos ancestrales de la náhuac que no concuerda con el feminismo europeo, occidental, pero que sí mantiene una lucha justamente contra el machismo, contra toda esta eh, lacra de pensamiento que tiene el pensamiento único eurocéntrico. Adelante, Luz.
Existe un mundo antiguo desde la invención de la agricultura hasta la expansión europea. El mundo antiguo fue un mundo pluriversal, es decir, existieron muchos universos culturales diferentes en un mismo mundo. Este es un concepto muy interesante que manejan esta red de pensadores, el pluriverso. Dice que antes de la invasión de Europa habían diversos universos, entendidos como civilizaciones, como pensamientos, como formas de entender el mundo y la vida, y que de una u otra forma se mantenían, no se exterminaban, ¿no? Era un mundo pluriversal y que con Europa, en su expansión a partir de 1492, va a crearse un pensamiento único y el mundo se va a volver universal, o sea, uno para todos. El mundo moderno surge con la imposición de un pensamiento único. Lo universal será lo europeo y las demás culturas del planeta serán regionales. Lo europeo regirá para todos los pueblos. Lo que no es europeo es subdesarrollado, feo, primitivo, atrasado, de baja estima y poco valor. Así es, entonces la concepción del mundo moderno es obviamente la concepción de Europa, que está sustentada, entre otras cosas, pues en el culto a la materia, al consumo, que está sustentado en un concepto de progreso, progreso que está aliado al concepto tecnológico, y que esto, según ellos, nos lleva al bienestar a partir del consumo, la comodidad y un progreso que siempre, cada día es mejor y va de menos a más y no se acaba nunca. Pero lo que tiene este problema, esta filosofía, es que el progreso está sustentado desde la visión eurocéntrica en la explotación de la mano de obra y la depredación de la naturaleza. Es decir, hay tres formas de producir riqueza en nuestro mundo hoy. Una es a través de la mano de obra, otra es a través de los recursos naturales y la última y más reciente es a partir de la tecnología. La tecnología está produciendo riqueza. Adelante, Lucecita. La modernidad surgió a sangre y fuego en el mundo, según esta corriente de pensamiento, simbólicamente con la expansión de Europa en 1492 a través de imponer un pensamiento único. Comenzó con un proceso de colonización que implica el invadir a pueblos, someterlos por la fuerza de las armas para explotar la mano de obra esclava y a la libre demanda los recursos naturales de los pueblos invadidos. Este despiadado saqueo de riqueza permitió que se capitalizara Europa, que hasta ese momento era paupérrima. La colonización es el inicio de la supresión de la pluriversalidad del planeta y la creación de un pensamiento único eurocéntrico materialista que sustente la felicidad del ser humano a través de la riqueza material. Si puedes leer eso, por favor. El pensamiento único, desde el ojo de Dios. Uno define para todos, es decir, lo universal, de modo que lo europeo es lo universal y aplica y define a todos los demás, y aplica y define a todos. Los demás son solo regionales. Hombres y no mujeres de 5 países crean el pensamiento universal: Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia e Italia. Bueno, esta es una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta. El pensamiento único, el pensamiento occidental está sustentado en hombres y no mujeres de estos 5 países: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. Hace unos días, en una conferencia que tuve, alguien decía, porque estábamos hablando de Carlos Castaneda, y entonces una persona dijo que
que si no sabía yo que en la biblioteca de la UNAM está catalogada la obra de Carlos Castaneda como una obra, no me acuerdo el término académico, pero acá para los hijos de la CONASUPO, chafa, ¿no? Que no es creíble. Y entonces yo le dije a esa persona que si no sabía esto, ¿no? De que estamos hablando, que todos los libros de la biblioteca de la UNAM pues pertenecen al pensamiento único de 5 países, y que no existe el pensamiento nuestro propio, y que la obra de Castaneda en todo caso pues vendría a ser un poco de este lado, y que es muy leída. Para que tengan una idea, la obra de Castaneda ha sido más reproducida tanto en tiraje como en traducciones que la de Gabriel García Márquez. Adelante, Luz. A principios del siglo XVI se originaron al interior de la Iglesia Católica 2 vertientes de pensamiento con una visión diametralmente distinta de los indígenas. Una que planteaba que los indígenas del Nuevo Mundo carecían de alma, y otra que reconocía a estos como poseedores de aquella. Dentro de la primera línea de pensamiento se ubicaba el sacerdote y filósofo Juan Ginés de Sepúlveda, mientras que su contraparte tenía al fray Bartolomé de las Casas. El debate sobre el alma, en última instancia, era el debate sobre el reconocimiento de la humanidad de los indígenas. Bueno, esto es muy importante, este debate que se da a mediados del siglo XVI, que se conoce como el debate de Valladolid. Es que desde que en 1492 Colón dijo que no teníamos alma, fuimos considerados animales, y creo que hasta la fecha, ¿no? Y que como no éramos animales, que como éramos animales, pues no teníamos derechos, no teníamos derechos humanos, y que teníamos como todo animal que servir a nuestro amo para que se enriqueciera y viviera bien. Y también resulta que los animales, según esta visión de Ginés de Sepúlveda, no tienen propiedad privada. Los animales no tienen propiedad privada. Entonces todo lo que se encontraban aquí los españoles, pues pregúntense de quién era, ¿no? Uca uca, el que encuentra se lo emboruca. Esa fue la doctrina filosófica de los españoles de a pie, ¿no? Es que ahora somos animales que compran. Bueno, esa es otra forma. Entonces, esta visión ha sido también muy importante, porque de ahí nace un concepto que también nos llega hasta nuestros días, que es el racismo económico. Es decir, cuando a un ser humano, cuando a un pueblo le quitan su humanidad, lo pueden tratar como animales, no solamente como esclavos, sino el salario mínimo hasta el otro gobierno, pues era y sigue siendo, lo acabo de escuchar, salario mínimo, pese a que se ha aumentado un 30%, sigue siendo el más bajo de América, de toda América, el de México. Entonces, eso de tratarnos, estaba leyendo una nota que este señor Caster, que era el presidente del Banco de México, decía que con 320 pesos una familia podía comer a la semana muy bien, y él tenía una dieta de 3,000 pesos diarios de alimento, por eso estaba tan gordito. 3,000 pesos. Claro, no iba a comer tacos, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, entonces eso es interesante. ¿Puedes leer esto? La teoría jurídica internacional, conocida como la doctrina del descubrimiento. Esta doctrina sigue siendo muy importante porque justifica a las naciones colonizadoras, descubridoras y colonizadoras, de todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en un marco jurídico legal. Y es un poco complicado, no lo vamos a explicar aquí, pero es una injusticia total. Y de ahí, como les decía, nace el racismo económico. Así, ¿quieres que lea eso? Aquí está ahí. Así, la doctrina del descubrimiento, o más precisamente, la doctrina del descubrimiento cristiano, configuró una producción teórica desde la cual fueron confeccionadas leyes, es decir,
fue creado un marco legal de dominación a través del cual fueron esclavizados y despojados de su tierra y su cultura todos aquellos pueblos que eran paganos, gentiles e infieles, pues para pensadores del siglo XIX como Tomás Erskine, Holland, el derecho de la cristiandad era tan poco aplicable a los infieles como lo era el derecho común de las ciudades griegas a las sociedades bárbaras. A principios del siglo XVI se originaron al interior de la Iglesia católica. Perdón, Como usted diga. No, perdón, me equivoqué, yo soy el que me equivoqué. Así es, entonces esta visión que se tuvo de nosotros y se sigue teniendo, yo insisto, las condiciones de que en México existan 60 millones de pobres y 16 familias posean 160 mil millones de dólares, pues es verdaderamente vergonzoso, dramático, y nos habla de que este sistema se ha mantenido durante todos estos tiempos, nada más se va vistiendo con otros colores y otros sabores. El racismo económico nace a partir de que los españoles del siglo XVI sostienen que los pueblos descubiertos no tienen alma, lo que implica que no eran seres humanos. Por lo tanto, eran animales. Como los animales Dios los puso al servicio de los seres humanos, no requieren pago de sus servicios y mucho menos prestaciones. Además, No, está bien. Además, los animales no tienen propiedad privada. Por tal, todo lo que encontraran los descubridores era de la propiedad de ellos. El racismo económico es una doctrina que hoy día sigue vigente en el mercado de trabajo y en el reparto de la riqueza. Esta imagen que nos presenta Diego Rivera de la colonización, ¿no? En el margen izquierdo está pues las dos armas, ¿no? La cruz y la espada. Está atrás de la cruz un Tlatoani Anahuaca asumiendo la religión, y atrás de Cortés Malinche dándole instrucciones a Cortés, y del lado derecho pues vemos a nuestra gente trabajando en una maquiladora, está trabajando en el siglo XVI, pero es lo mismo, ¿no? Y estamos viendo aquí abajo cómo unos agentes de migración están agarrando a un migrante, y podemos ver aquí en el centro cómo están pues unos ¿cómo se llama este señor? Los políticos. No, este señor que se me va el nombre, el que está detenido en aquí en México, el del petróleo. Bueno, estos señores están haciendo con Odebrecht, están haciendo negocios, ¿no? Y ahí está Cortés y está la ley. En fin, como vemos, lo que trato de decir un poco en broma es que pues esto sigue, no queremos verlo, pero sigue permanentemente, y no se quiere entender estos procesos de deshumanización y de explotación y depredación. Y bueno, este es el personaje ideal. Toda persona quiere que su hijo sea un Hernán Cortés. Pensamos igual que Hernán Cortés, sentimos igual que Hernán Cortés, y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y por eso todos decimos que nuestro abuelito era español, ¿no? Adelante, Lucita. La modernidad sostuvo como premisa universal que el ser humano encontraría la plenitud y el bienestar en la posesión y disfrute de bienes materiales y comodidades. Después de 5 siglos, la modernidad demostró su fracaso. El planeta se contaminó, se creó pobreza de manera descomunal y se concentró la riqueza de manera inmoral en unos cuantos. De la colonización se pasó al capitalismo, el neoliberalismo y la globalización. Pero lejos de encontrar el bienestar y la plenitud armónica,
la modernidad se convirtió en una civilización de muerte y destrucción. Así es, creo que esta idea que desgraciadamente sigue esta noción del bienestar a través del consumo, del tener a cualquier precio sin valores éticos y morales, con un cinismo pues desatado, es lo que está destruyendo no solamente la naturaleza, el medio ambiente, sino la misma naturaleza humana, ¿no? O sea, Exacto. nos hemos deshumanizado. El ser humano. Tenemos por ahí unos comentarios, ¿verdad? Sí. Bueno, Víctor Terán dice: gracias por sus palabras, se les aprecia y se les estima por igual. Gracias. Javier H. dice: muy buenas noches a todos. David Mauricio dice: muchas felicidades, excelente el en vivo y el tema. Javier H. nos manda unos saludos, nada más que viene en su lengua materna. Yo creo que son saludos muy afectuosos. Omar Bucio, saludos Omar, qué gusto saludarle. Saludos mis estimados maestros, un gusto poderlos escuchar aunque sea en el último foro. Dada la enajenación del trabajo, se me había complicado poder andar por acá con ustedes. Yo podría retomar como una idea lo que nos ha planteado Zygmunt Bauman, en esta idea de la transmodernidad donde todo es líquido y nada es seguro y estable. Tan solo por poner ejemplos, las nuevas empresas están iniciando como una startup, la cual rompe con la lógica de las empresas de antes. Podemos entender que una forma de enfrentar esa liquidez del mundo moderno se puede a través del ver hacia el pasado y recuperar los saberes ancestrales como una forma de ir hacia los regionalismos, vernos, repensarnos y proyectarnos, tal como lo diría Rivera Cusicanqui en la noción de lo chihi. Podemos movernos hacia la raíz indígena para tener una identidad y proyección hacia el futuro. Muchas gracias, me parece tu aportación muy buena y ojalá hubieran más, no solamente de ti, sino de otras personas, porque esto es lo que enriquecería el foro de manera determinante. Espero que para el año que entra, es más, por eso nosotros anunciamos de qué va a tratar el foro y pueden enviar comentarios así como por WhatsApp escrito y Lucecita los lee con mucho gusto. Adelante, Luz. Adriana Salazar dice: gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Julio Palao, saludos y gracias. Teresa Sánchez dice: buenas noches. Newsabi dice: gracias por contribuir a reconocernos y encontrarnos con nuestras raíces. Javier H. dice: Lozoya. Gracias. Lozoya es gracias, y es este personaje que hace negocios interesantes, igual que Hernán Cortés. Y ahí podría estar, ahí podríamos poner a Lozoya, a García Luna, a Despeñadero. Y no cambiaría. Y no cambia, es que justamente un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y a veces pensamos que la historia no es importante, que es algo que ya pasó, que hay que ver hacia el futuro, pero una de las cosas importantes que si nos metiéramos un poco a la filosofía es que si se dan cuenta el pasado y el futuro no existen, es solamente una noción para explicarnos lo que es inexplicable, el aquí y el ahora, aquí el estar. Es decir, yo soy quien soy porque me recuerdo. Yo soy Guillermo Marín y tengo 68 años. Bueno, no me acuerdo exactamente de los 68 años, pero los eventos más importantes, lo que he aprendido en 68 años, está aquí presente, ¿no? Entonces, el pasado está aquí en el presente. Y lo que ha sido mi pasado y está siendo mi presente es lo que va a ser lo que conocemos como futuro. Es decir, que el pasado y el futuro están en el presente realmente, en el aquí y en el ahora. Y que nosotros, esto de decir, no, pues es algo que ya pasó, es que ustedes son nostálgicos, porque así lo dice la gente, ¿no? Es que ustedes quieren emplumarse, irse otra vez a Monte Albán. No,
No se trata de eso. Se trata de tomar las mejores ideas, los principios, los valores que funcionaron humanamente en tiempo y espacio y aplicarlos en un proyecto propio nuestro para salir de esto que en lo que nos han metido desde 1492, porque como venimos comentando, este pensamiento único que se genera con la invasión, la imposición de valores, principios, leyes, normas, religión, idioma, pues nos hace ver el mundo de otra manera, pero no como nosotros en esencia lo somos. Y alguien me va a decir que cómo es posible. Sí, sí es posible. Nosotros, aunque no lo crean, pensamos exactamente igual que Hernán Cortés. Se los puedo demostrar. Miren, ¿de dónde creen que se hicieron los libros de texto? Pues de las fuentes históricas. ¿Y quiénes escribieron las fuentes históricas? Pues comenzando con Hernán Cortés. Y nuestros eruditos académicos de la historia pues siguen haciendo sesudos trabajos de investigación a partir de las fuentes históricas que dan por hecho como algo verdadero lo que escribieron gente ignorante, gente fanática y asesinos y ladrones, y se está tomando como algo que fue cierto. Entonces yo creo que necesitamos un ya basta en el aspecto epistémico, necesitamos ya un ya basta para quitarnos todas estas ideas que nos han metido, con las que nos han educado, y tenemos que desaprender. ¿O tú qué piensas, Luz? Sí, yo creo que tenemos que quitarnos eso, porque si no nos lo quitamos vamos a seguir en el mismo canal, en el mismo, viendo Televisa, comiendo chatarras, envenenándonos y pagando nosotros por nuestro veneno, sin tener nada. O sea, realmente dentro de este mundo, de esta modernidad en la que vivimos, no hay nada sustancial para nosotros. No hay salud, no hay alimentación, no hay educación, pero realmente lo que es educación, no estoy hablando de la instrucción. No hay trabajo, no hay seguridad, no hay nada absolutamente. Entonces estamos pisando un suelo falso, un suelo ficticio, estamos viviendo en un lugar como en los desiertos, a un espejismo que no existe, porque cuando nosotros o mucha de nuestra gente sale de la comunidad para irse a vivir a la urbe, ¿qué encuentra? No encuentra nada, Desolación. solo encuentra ese gran vacío, y al regresar a la comunidad pues regresa diferente a buscar crear ese mundo que no pudo pisar en la comunidad, y bueno, el veneno es letal, ¿no? Sí, fíjense que después de muchos años de estar trabajando memoria histórica e identidad cultural, yo he llegado a estos principios y yo creo que van a regir lo que me resta de vida. Y yo diría que comenzaría diciendo que no hay ningún mexicano que piense que la Coca-Cola es un elixir de salud maravilloso, ni creo que haya un mexicano en este país que piense que Televisa y TV Azteca son instituciones de difusión de cultura y educación. Todos sabemos que la Coca-Cola es veneno, todos sabemos que Televisa y TV Azteca nos quieren fundir el cerebro y el espíritu, y sin embargo, a pesar de que todos sabemos eso, México es el país que consume más Coca-Colas, ¿no? Desgraciadamente. Vemos a los maestros en las aulas comiendo chetos y estas porquerías y con su Coca-Cola. Vemos en las comunidades, Luz y yo, en tiempos de no COVID, pues íbamos mucho a las comunidades indígenas alejadas de Dios, donde solamente se veía televisión por las antenas parabólicas. ¿Y qué veíamos? Siempre estaban viendo Televisa o TV Azteca en ese tiempo. Y tenían ahí la antena parabólica, pero no, siguen viendo eso. Entonces, no se trata la colonización y la descolonización, no se trata de un asunto de ignorancia. No, sí sabe la gente. No es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de inconsciencia y de irresponsabilidad. Y hay personas que viven muy felices dentro de la colonización, saben que están colonizadas. Hay muchos que no se dan cuenta, pero hay también otros que sí se dan cuenta que están colonizados, pero que han alcanzado un espacio ahí en la colonización y que pueden pisar a otros y se sienten comunes,
se sienten bien y aceptan que los pisen otros que ellos creen que son superiores. Entonces yo creo que aquí la situación es que la descolonización es un asunto personal, es privado, es un acto de dignidad. Las personas que quieran seguir tomando Coca-Cola, consumiendo productos chatarra, alimentos procesados, que sigan viendo la televisión, esa gente le gusta eso, porque sabe que eso es malo. Y la gente que sabe que vivimos una sociedad colonial, racista, clasista, depredadora, y no le importa, y quieren subirse a ese tren, bueno, pues con esa gente no se puede hacer nada. Entonces, a veces yo pensaba en mi ignorancia, que pues, la gente nada más necesitaba que les dijeras, no, mira, la tierra es redonda, pero pues la gente te voltea y te dice, no, hombre, no seas tonto, mira, la tierra es plana, ¿no? Mira, hasta allá se ve que es plana. Yo creo que esto de la descolonización es un acto intrínseco de dignidad, de conciencia, no solamente intelectual, sino espiritual. ¿O tú qué piensas, Luz? Sí, sí, porque estamos impregnados en eso. Si tomamos en cuenta que somos ambas cosas, materia y espíritu, pues si la materia se contamina, inmediatamente pasa el espíritu, o si el espíritu se contamina, la materia pasa. O sea, es un círculo, es un ciclo, no hay otra cosa. Y si nosotros estamos viendo cosas que no alimentan nuestro espíritu, y no me refiero a la religión, me refiero a la esencia, me refiero a todo aquello que nos rodea, me refiero a lo que vemos, a lo que leemos, a lo que escuchamos, a lo que comemos, a lo que sentimos, ese estrés que se siente de vivir siempre al día, ese estrés de estar viviendo con tanta inseguridad, eso envenena nuestro espíritu y entonces terminamos siendo estamos carentes de una base, de un sustento, de una raíz, y si a eso le anudamos que desconocemos a nuestra cultura madre, ¿de qué nos sostenemos y de qué nos alimentamos? Y eso lo tenemos que cambiar, porque si eso no cambia, como dices, estamos obligados a seguir repitiendo una y otra vez, y no solo nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, así como nosotros lo hemos repetido de nuestros ancestros. Pues ahí está. Ahora sí que como dicen los agentes de tránsito, cuando llega uno con su cochecito de placas de Oaxaca y te paran y después de una larga negociación, te dice el agente de tránsito, ay, se lo dejo a su criterio. ¿Qué tenemos, Luz? Bueno, te voy a leer, permíteme. Bueno, dice Adriático, ahí va un chascarrillo, dice que no te vayan a acusar de que nos patrocinan esas marcas de la imagen. No, pero lean bien, por favor. Es un chascarrillo, dice. No, pero lean bien, no dice las marcas, ¿eh? Y lo hice porque hay que ser muy precavido. Y luego dice saludos, y Omar Bucio nos dice, hablando de la colonización, Pablo González Casanova planteaba la idea de que para romper con las lógicas del sistema hay que iniciar por reconocer el colonialismo interno que cada uno de nosotros tenemos. Exacto, sí, nuestra actitud de colonizados, colonizadores, de conquistados, conquistadores. Miren, nosotros nos damos cuenta, todos los días nos descubrimos más colonizados que ayer. Y si en 500 años nos metieron eso, pues está dura la batalla, ¿no? Sí. Ahorita que vamos a reimprimir estos libros, tenemos que revisarlos porque hay muchos conceptos colonizadores que pues yo escribía hace 10 años, ¿no? Y sin darme cuenta. Sí. Eso que decimos, la conquista de México, a ver, espérame tantito. Es la conquista de los españoles por México. ¿Tú eres español? No, pues entonces para mí es una invasión. Es como si yo les dijera, hace 2 meses me vinieron a conquistar unos cacos aquí, mi televisión y mi cámara y mi computadora. No vinieron a conquistar, vinieron a robar. Y lo más triste es que siguen haciéndolo, ¿no? Y nosotros decimos que son emprendedores, que son inversionistas, exitosos, que están dando trabajo, que son exitosos, sí, y que nuestros hijos deben de ser como ellos, ¿no? Sí, para eso los aventamos al ruedo, como dicen, y buscamos que se preparen para ser como ellos, ¿no? Como dicen acá, el que no tranza no avanza.
Desgraciadamente es un dicho que parece chistoso, pero es tan inhumano. Y ofensivo, Sí, ¿no? exactamente. Carece de vergüenza, de dignidad, de valor, de sustento, de todo lo que se pueda considerar como un valor, ¿no? Nosotros, y aquí está mi esposa que no me deja mentir, varias veces hemos tenido ciertos fricciones con algunos, entre comillas, amigos que me han dicho en mi cara que yo he sido un tonto porque como he trabajado muchos años en el gobierno no la supe hacer, o sea, robar, ¿no? Entonces, bueno, discúlpenme, pero quien trabaja en un puesto medio en el gobierno y aún en un puesto alto, no se puede hacer millonario, no se puede hacer rico. Sí, vives bien, tienes un ingreso bueno, ¿verdad? Y tienes prestaciones, pero no te puedes volver millonario. Y hay gente que entra a un trienio y sale, pero para dos Forradito, generaciones, ¿sabes? forradito, forradito, sí. Forradito. Entonces yo creo que eso es muy triste que nuestra gente solape eso y se vuelva cómplice, ¿verdad? Porque finalmente es un cómplice, porque hay gente que siente admiración por gente como Salinas, como Calderón, como Fox, ¿no? Que estaban en la inopia y se hicieron multimillonarios. Ahora estaba leyendo que hasta plataformas petroleras han comprado. ¿De dónde? Diría mi Claro, por abuelita. supuesto, con el sueldo que ganan, pues no. Y realmente si volvemos nosotros los ojos hacia el sistema de nuestra gente, ese sistema de democracia tolteca, si volvemos los ojos hacia allá, que todo el servicio que se da, todo el servicio para la comunidad que todos dan para todos, porque es así, no es que ya le tocó al compadre y que, ay, pobrecito, este año va a tener que servir de gratis, no. Es un servicio que da a todos y que todas las otras personas también le dan a él. Es una reciprocidad. Este sistema pues no da pago monetario alguno en las comunidades donde aún se sigue el sistema de cargos. Y bueno, pensar en ello es pensar en esa ideología o en esa forma que tuvieron nuestros abuelos para poder llegar hasta donde llegaron, cuando le quitamos ese filo del dinero, de ese interés que está de por medio, y lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque así lo han dicho los abuelos y porque hay una gran razón en ello que es el servir, pues simplemente esto se vuelve humano, porque tampoco los dejan solos. La comunidad siembra un determinado espacio, siembran con granos para que haya maíz, haya frijol, haya chile, para poder solventar esos gastos que se van generando tanto por la persona que está ahí sirviendo, que su familia no se quede sin comer él mismo, y cuando llegan las fiestas patronales, que también son otro sistema, que no es la cuestión católica o religiosa, sino que tiene un trasfondo del calpuli en esas mayordomías, en esas fiestas patronales. Y de ahí se va tomando ese grano, eso que se ha sembrado entre de todos, para hacer la comida para todos. Sí, me quedé pensando en lo que decías y fíjate que qué hermoso sería que volviéramos a nuestra tradición ancestral de que se trabaja para el bien común con tequio, ¿no? Entonces imagínate a los senadores, a los Sí, diputados, a los funcionarios que tuvieran que servir sin recibir un quinto, ¿no? Y que tendrían que demostrar su pobreza, su decline de su bienestar material por servir, ¿no? exactamente. Sí, pero no crean que es difícil. Más tarde que temprano vamos a volver a eso. Desgraciadamente, la gente que entra a la política en todo el mundo, no solamente en México, pero especialmente en México, es gente muy corrupta, ya es gente que ha perdido valores y principios. Estaba leyendo que estos diputados de hoy de Morena se están sirviendo con la cuchara grande en sus canonjías y en sus prestaciones. Y están hablando de que hay que quitar esas cosas y ellos se están sirviendo con la Claro. cuchara grande. Entonces,
pues vamos a esperar que un día la Toltecayot brote de sus centros telúricos y retiemble la Sus tierra centros, la para tierra. que cambiemos a todos estos soquetes, esta Sátrapas. cleptocracia que nos ha gobernado desde 1521. ¿Qué te parece si seguimos, Lucecita? Sí, ante el fracaso de una economía mundial en crisis, los filósofos de la modernidad pensaron que se podría salvar el proyecto haciendo ajustes y poniendo ciertos límites a la destrucción planetaria. A esta propuesta se le llamó las teorías de la posmodernidad. La representante de este modelo fue la inglesa Margaret Thatcher, pero finalmente fracasaron y las propuestas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en Brasil, en 1992, fracasó rotundamente porque fue boicoteada por las empresas transnacionales y los países ricos. Fíjense que en 1992 fue el primer llamado que se hizo a la cordura de que esta voracidad de enriquecimiento de empresas y de países para generar riqueza de manera pues frenética, ¿verdad? Inconcebible, ¿no? Claro. Pues se dieron cuenta que esta riqueza se generaba de tres formas, como he dicho, de la mano de obra, de la explotación de la mano de obra, de la explotación de los recursos naturales y con la creación de la tecnología. Entonces, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, fueron muchos, todos los que ustedes ven en la fotografía, todos son presidentes o primeros ministros, y se dijeron discursos bellísimos, ¿no? De que pues, había que salvar a la Tierra, que había que hacer, pues detener este crecimiento económico que conllevaba contaminación, destrucción, tanto física como social, y que pues debía de darle un respiro a la tierra, y se hicieron planes a futuro, pero dentro de la misma, duró varios días esta cumbre, dentro de la misma cumbre ya ahora se sabe que cabildeaban al mismo tiempo lo que decían bonitas palabras frente a los micrófonos los agentes de las empresas transnacionales y los países más poderosos cabildeaban con los presidentes y les decían, mira, ni digas que vas a firmar eso porque te atienes a las consecuencias. Y pues sí, todo el mundo dijo cosas maravillosas, pero no pasó de eso, ¿no? Porque quedaron amenazados de que no se atrevan, les dijeron, a detener el crecimiento económico del mundo occidental. La comodidad de unos cuantos. Así es, ese 1% que es dueño de todo. Los filósofos de la transmodernidad proponen que la sabiduría ancestral no sucumbió totalmente en estos 5 siglos de modernidad, colonialismo, eurocentrismo, capitalismo, neoliberalismo y globalización, que muchos pueblos y culturas ancestrales han guardado esta sabiduría y que se puede aplicar para vivir en armonía en un mundo en el que quepan otros mundos. El país representante de la transmodernidad es Bolivia, de Evo Morales. Así es, miren, aquí tenemos una imagen de una línea de tiempo. En el lado izquierdo está pues cuando se inventó la agricultura y llega hasta 1492. ¿Me ayudas, Luz? Con el mundo antiguo, ese es el mundo antiguo, desde la invención de la agricultura en el 10º milenio antes de Cristo, y aquí está Egipto, Mesopotamia, China, India, el Tahuantinsuyo y el Anáhuac, como las civilizaciones ancestrales. Aproximadamente 9.500 años de desarrollo humano de carácter endógeno. Es decir, que durante ese mundo antiguo hubo universos culturales, civilizaciones, y que pues de alguna manera desarrollaron todo su conocimiento, y que, fíjense, de una cosa muy interesante, todas estas civilizaciones construyeron pirámides que hasta hoy
la cultura occidental quiere decir que eran tumbas, quiere decir que eran palacios, que eran fortalezas. No es cierto, eran centros de investigación, porque en el vértice superior del pensamiento humano, de la sabiduría humana, pues está la trascendencia de la existencia y sobre todo en el campo de la energía. Y es por eso, desde mi humilde punto de vista, que es por eso que todos hicieron pirámides. Bueno, pero ese mundo antiguo que tenía sus culturas, sus idiomas, sus religiones, sus tradiciones y costumbres, ese mundo empezó a cambiar a partir de que Europa empezó a expandirse en 1492. El mundo moderno Va de 1492 a nuestros días. desde 1492 hasta la década de los años 90, y los países son España, Portugal, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, son los que promueven. En los más representativos, ¿verdad? También está Japón, etcétera, es hasta los 90. Ese es el mundo moderno. Son 500 años. Apenas, fíjense ustedes, vean el tamaño del mundo antiguo con el tamaño en tiempo del mundo moderno, que son apenas 500 años. Y llegan a los 90 en una encrucijada en la que se dan cuenta pues que ese modelo es inviable, que se está destruyendo el planeta, por eso hablamos de la cumbre de Río. Uh-huh. Y entonces esta filosofía que planteaba el desarrollo humano a partir de la producción, del consumo, de la riqueza, de la comodidad, pues demuestra que es insostenible, porque el 1% de la población del planeta tiene toda la riqueza y el planeta en sí mismo está con graves problemas de el cambio ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, un grupo de filósofos crean el concepto de la posmodernidad, es decir, un grupo y no tanto filósofos, eran economistas y políticos que dijeron, bueno, pues podemos reducirle, podemos hacer esto, podemos componerle aquí y allá, pero el modelo sigue. Y al mismo tiempo surge otro grupo de pensadores, que es la transmodernidad, que ellos piensan que en estos 500 años muchos pueblos, muchas civilizaciones no perdieron la esencia de su conocimiento, que la mantuvieron pues escondido o subterráneo y que lo mantienen, ¿no? El representante de la modernidad fue Margaret Thatcher, y el representante de la transmodernidad podríamos poner a Evo Morales. Evo Morales y su Bolivia son aparentemente son esta visión que nos dicen que podemos tomar los valores de la cultura ancestral para construir una sociedad, si bien diferente, pero que no tenga que ver con el pensamiento único. Pero hemos visto lo que sucedió, este golpe de estado que dio la gente la gente blanca de Bolivia, que déjenme decirlo, no lo dicen las noticias, pero toda esta gente de los cruceños son gente que llegó a Bolivia en los años 70, que venían de Centro Europa. Entonces ellos son los ricos ahora de Bolivia, y los pueblos indígenas pues siguen siendo los pobres. Entonces vean ustedes otra vez este modelo en el que hay una línea de tiempo en la que existe el inicio de la agricultura y que se llega a 1492 y al siglo XXI. Entonces, el mundo antiguo, como ya dijimos, Luz, que el pluriverso epistémico, que está compuesto por los clanes, tribus, sultanatos, califatos, reinos, imperios, federaciones, y están manejados o están dirigidos a través de jefes venerables, también los ancianos, sultanes, reyes, emperadores, tlatoanis, incanatos, lamas, califas, etc.
hay diversas filosofías y religiones ancestrales. Y luego tenemos, pues como dijimos, 1990, dice. 1990, sí. Que son los... El mundo moderno y el pensamiento único. Que se hizo a sangre y fuego, ¿no? En estos 500 años. Y hay pensadores italianos que son los que predominan. Pensadores italianos, franceses, alemanes, ingleses y norteamericanos. Que son la cantera del pensamiento occidental, en el que no permiten que entren pensadores de otras partes del mundo porque no son universales. Lo universal es lo europeo, todo lo que no es europeo es regional. Y el universo epistémico, que es eurocéntrico, racista, y está basado en la modernidad, el capitalismo, el neoliberalismo, la globalización y el gobierno mundial. Y luego viene la posmodernidad. Como esa tentativa que se quiso crear en los 90s bueno, vamos a hacer algunos arreglos al proyecto modernizador y vamos a mantenerla o a bajarle un poquito a la destrucción del planeta, vamos a dar algunas concesiones a los trabajadores, a los pueblos pobres, pero para que las cosas sigan. Fue cuando se crearon los bonos de la tierra, los bonos de, ¿qué es el oxígeno? El dióxido de carbono, etcétera. Pero medidas que no sirvieron y no han servido en absoluto de nada. Se han creado estas pues grandes organizaciones de la que se salió Estados Unidos, ¿cómo se llama? El acuerdo que se firmó en Francia. En fin, ha habido intentos, pero muy tibios, porque atrás de esos intentos que son más políticos, más de fachada que de orden, porque la realidad es que para acabar o detener o bajar los límites, por ejemplo, tan peligrosos que tenemos de contaminación, pues tenemos que exigirles a las empresas que gasten, que inviertan en mantener limpio el medio ambiente, aguas, tierras, etcétera, no usar este tipo de fertilizantes, en fin, y insecticidas y plaguicidas y todas estas cosas que dañan. Y bueno, es como un frenar y acelerar, pero indiscutiblemente está la ganancia económica sobre el bienestar humano y del planeta. Y del otro lado, la transmodernidad, que decíamos, ese pensamiento que han generado, pues uno de los más antiguos, literalmente antiguos, es Enrique Dussel, que él comenzó desde los años 70 con esta teoría de la liberación y poco a poco ha ido encabezando este grupo o esta red, no encabezando, pero ha sido como de los más llamativos. Enrique Dussel, este señor Ramón Grossfogel, Pablo González Casanova, Boaventura de Sousa Santos, la maestra Cusicanqui, en fin, y hay muchas personas que están en este pensamiento. Yo quiero decirles algo, me voy a atrever a decirles, pero yo hace como unos 4 o 5 años, ¿cuándo terminaste la carrera? Hace 4 años. Hace 4 años, pues como yo fui viudo de la universidad los sábados, porque mi lucecita se iba desde la madrugada y llegaba, bueno, iba yo por ti, a la universidad en la tarde, pues me dediqué a investigar, a profundizarme en el pensamiento decolonial. Empecé a estudiar a estos filósofos, a estos pensadores, a leerlos, a escucharlos. Y llegó un momento en que escuchaba yo mucho, a mí al que me gusta más de todos, y yo lo recomiendo ampliamente, es a Ramón Grossfogel. ¿Y por qué? Porque Ramón Grossfogel es una persona muy honesta. Él está hablando y dice de quién es la idea y en qué libro está. Es decir, es una persona que no toma para él cosas, méritos, no se roba méritos, ¿no? Él le da a todo el mundo su lugar, es muy ético en ese sentido.
y aprende uno mucho porque pues si nos llama la atención lo que nos dice Grossfogel de X o Y, pues vemos el libro, vemos la persona y enriquecemos mucho. Eso a mí me pasó. Pero, y también leyendo y escuchando a Dussel, ellos tenían algo muy interesante. Ellos y dicen, o decían, porque ya dicen que ya cambiaron un poco, ellos decían que, por ejemplo, cuando hablaban de México, decían que los aztecas y los mayas, como los pueblos ancestrales de México antiguo, y que los aztecas para arriba y los aztecas para abajo. Y entonces un día se me ocurrió mandarle una carta a Grossfogel por correo electrónico a la Universidad de Berkeley, porque ahí trabaja, y le dije, ¿no? Que pues que me parecía muy interesante sus propuestas, pero que él no conocía la historia antigua de México y que los aztecas no la representaban. Así empezamos a tener comunicación y finalmente un día vino a México, me invitó, tenía un seminario en la UNAM y un seminario era jueves, viernes y lunes. Y entonces me invitó y me dijo, vamos a vernos el sábado, ¿qué te parece si te invito a desayunar en el hotel? Y platicamos. Bueno, pues la cita era a las 9 de la mañana, llegué puntualmente y nos paramos a las 6 de la tarde. Y cuando después de haberme escuchado, porque me escuchó y verdad que me creen que puedo estar hablando hasta altas horas de la noche. Siempre y cuando tenga gasolina. Siempre y cuando tenga gasolina. Sí, comimos ahí, desayunamos, comimos y todo. Cuando terminé me dijo Grossfogel, wow, ¿no? Esto lo tenemos que difundir. Y él es el que me hace el prólogo del libro de Toltecayot, la sabiduría ancestral de los toltecas. Pero fíjense que más adelante yo llegué a la conclusión, esto se los digo de manera personal, que no estoy de acuerdo totalmente con la teoría de la transmodernidad y la decolonialidad, en el sentido de que por sí mismas lograr pueden lograr un cambio. Y tengo un ejemplo muy concreto. Uno es Ecuador y otro es Bolivia. Porque para mí, antes que hablar de la decolonialidad, tenemos que trabajar memoria histórica e identidad cultural ancestral. Si no hay un cambio de conciencia en las personas, y no hay ese cambio de conciencia y asumir la responsabilidad de la vida, del ser, no hay ningún cambio realmente. Y eso lo vimos, por ejemplo, en Ecuador, que también el Correa era de esta corriente, ¿no? De la transmodernidad, de hacer estos cambios, pero Correa o Ecuador no penetró profundamente la memoria histórica y la identidad. A diferencia de Bolivia, que no sé qué tanto lo hicieron, pero lo cierto es que hay una gran parte de los bolivianos que responden a su cultura ancestral, quechua o aymara, y vean cómo se enfrentaron ferozmente, no al gobierno títere, sino al capital transnacional que quería doblegar otra vez a Bolivia y volverlo a ser moderno y neoliberal, y no se pudo. Entonces mi pelo en la sopa es que yo digo que lo primero que hay que hacer para un cambio es cambiar de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Es decir, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y sentir, y luego podemos hacer cambios en el mundo externo. Es decir, si seguimos pensando como Hernán Cortés, no vamos a ir a ningún sitio. No podemos salir del calabozo de la colonización con las ideas del carcelero. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Nos pasó en la Revolución de 1910, en la Revolución de 1810. Siempre hemos tenido las ideas del carcelero y eso nos ha conducido a más de lo mismo. Necesitamos recuperar la memoria, la conciencia de nuestros viejos abuelos, entender la Toltecayo en su profundidad,
en sus valores, en sus principios, en sus, permíteme decirlo, usos y costumbres, en su forma de comer, en su forma de tratarse, en la forma de ser familiar, de ser familia, de ser amigos, de ser comunidad. Y por eso Oaxaca, fíjense, es la reserva espiritual de México, justamente porque en esos usos y costumbres, en esas tradiciones, está viva la Toltecayot. Entonces necesitamos, por ejemplo, aquí en Oaxaca, y eso lo está haciendo de alguna manera la sección 22, la empieza a hacer la sección 22 con el peteo y los saberes comunitarios. Necesitamos volver a nuestra raíz, necesitamos trabajar Toltecayot, memoria histórica e identidad, y entonces después podemos hablar de otras cosas. ¿Qué tenemos, Lucecita? Ya se terminó. Ya se terminó también el tiempo. Sí, también el tiempo. Bueno, Eduardo Cruz dice abrazos, maestro y maestra, un gran abrazo. Y Omar Bucio dice, yo haría una aportación respecto a lo que plantea el maestro Marín. No es la cleptocracia, más bien sería la caquistocracia, el gobierno de los peores. La señora Mibrú Perdón, dice, pero el problema de esos peores es que son muy cacos. La señora Mibrú dice, larga vida a la Toltecayot, bendiciones. Gracias. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro último foro del año, no el último foro de nuestra cochina y apestosa existencia. Bueno, la mía, ¿no? La mía. Les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado estos 32 viernes. Queremos decirles que todo esto lo estamos subiendo a YouTube en el canal de Toltecápsulas. Ahí estamos en eso. Seguimos trabajando nuestro proyecto. Tenemos el proyecto de la página de www.toltecayot.org, donde usted puede encontrar todo el material que necesite para poder iniciar su descolonización, hacer y terminar su descolonización. Aquí va a encontrar libros, audios, videos, artículos, cuentos, todo tipo de aportaciones que necesite, y todos son de forma gratuita. También tenemos el canal de YouTube donde están las toltecápsulas, todas las toltecápsulas que si usted tiene una forma de aprender audiovisual, este es el mejor espacio donde usted le da clic a las educápsulas o a las toltecápsulas y usted puede recibir de ahí toda la información de manera visual auditiva. Y les pedimos que se suscriban al canal porque estamos muy pobrecitos en suscripciones. El Twitter, Guillermo Marín, donde usted puede encontrar ahí artículos, diferentes tipos de artículos que tienen que ver con la Toltecayotl. Y el Facebook, a través del cual usted nos está viendo, Guillermo Marín Ruiz, y Rostro Propio, Corazón Verdadero. También tenemos un sistema de audios y de pequeños videos que se llaman educápsulas. Por medio de WhatsApp, usted envía un mensaje al número 951-158-0555 y nos pide que lo agreguemos a la lista de víctimas. Es una lista de difusión, no es un chat. Y usted recibirá todos los días un pequeño video, unas pequeñas cápsulas de videos y un audio. De 2 minutos. De 2 minutos, que es las enseñanzas del cuervo y las educápsulas, para que usted pueda continuar con este proceso. También tenemos el curso de Historia Ancestral de México, que es un curso personalizado, es un trato directo conmigo a través de 29 módulos que se los vamos enviando por correo electrónico. Cada módulo tiene un texto de 2 cuartillas. Son 29 temas que yo he seleccionado para entender el modelo de desarrollo en el Anáhuac hasta nuestros días. Y cada módulo tiene, como les decía, 2 cuartillas en PDF. También trae el correo un audio de 10 minutos que toca el tema que vamos a tratar y una serie de videos que tienen que ver con el tema y una parte del libro Historia Verdadera del México Profundo. Entonces, así son 29 módulos y usted por medio del WhatsApp WhatsApp audio,
nos va haciendo sus comentarios y nosotros se los contestamos personalmente. Ahora, si necesita una llamada telefónica, por supuesto, la acordamos y la idea es una capacitación personalizada. No es un grupo, es personal con cada uno de nuestros alumnos. Y las personas que estén interesados, sí tiene un pequeño costo. Las personas que estén interesados, por favor, escríbame a tigremarin@gmail.com y con mucho gusto yo les mando la información y un video. Y bueno, nuestros libros, tenemos el libro de Historia Ancestral de México, libro para la descolonización, perdón, es que de repente ya no veo bien. No, está bien, eso es Historia Ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Y bueno, este libro está más enfocado hacia los padres de familia y los maestros, para que ustedes puedan, a través de este libro que es muy lúdico, que sobre todo es muy didáctico, y ustedes puedan transmitir esto que nosotros llamamos historia nuestra. Y el libro de Toltecayot, Sabiduría Ancestral Tolteca, aquí usted puede encontrar muchísimo material acerca de la Toltecayot, la sabiduría de nuestros abuelos. Pedagogía tolteca, acá usted, sobre todo si está interesado en la educación, pero la educación como tal, este libro trata acerca del cómo, cuándo y por qué de la educación. Ojo, no instrucción, educación tolteca de nuestros abuelos. Historia verdadera del México profundo es el libro de cabecera. Este libro habla desde lo más profundo de nuestra raíz hasta la invasión. Este libro es nuestro libro desde 1990 y tantos, y cada edición es como el autor va engordando. Y el libro está lleno, porque yo no soy un historiador, el libro está lleno de citas. Pues, ¿en qué baso yo las reflexiones? En las citas de historiadores críticos y a unos no críticos. Cito ahí mucho a Miguel León Portilla, por ejemplo, pero pues todo el mundo tiene cosas positivas y interesantes. Es un libro de mucha reflexión y tiene una bibliografía muy rica, ¿no? Donde es como un handbook, eso como para poder entrarle de lleno a una historia descolonizada. Y el libro de La otra cara de Hernán Cortés. Aquí usted va a poder encontrar aquello que realmente nos duele, porque esa visión del Hernán Cortés que existe en todos nosotros, acá usted lo va a poder descubrir para que inicie con esa batalla florida. Y Los guerreros de la muerte florecida, un libro enfocado hacia los jóvenes, aquellos jóvenes que han perdido el camino porque la raíz, pues los padres, abuelos, no la transmitieron o ellos mismos la siguen negando gracias a esta modernidad. Y bueno, buscan convertirse, buscan seguir algo, buscan encontrar un camino y se van hacia lo dark, hacia lo, ¿cómo le llaman a lo otro? Ser darketos, o buscan ese camino, emos. ¿Y por qué no volverse un guerrero de la muerte florecida? Créame que ese camino realmente vale la vida. Si ustedes quieren que les enviemos por correo electrónico nuestro catálogo de libros, porque tenemos más y vamos a tener más el próximo año, por favor escríbanos a tigremarin@gmail.com y nosotros le enviamos el catálogo, y los libros se los enviamos por correo certificado. Tardan más o menos en México 2 semanas, muy bien embalados, y estos libros llegan a usted de manera pues no tan rápida, ¿verdad? 2 semanas, pero pues hemos tardado 500 años en hacerlos. Ya están aquí para ustedes y esperamos el año que entra tener el de los viejos abuelos, nuestra raíz indígena, que se había agotado, y el nuevo libro que es la novela de Gonzalo Guerrero, Los sagrados manuscritos del jaguar blanco. ¿Tenemos algo? Sí, los últimos. Ángel Abraham Hurtado dice: saludos, buen tema. Adriatico dice: cada viernes aprendemos más de cómo vivir en Toltecayot como ustedes. Marey dice: grandes aportaciones. Ángel Abraham Hurtado dice: efectivamente. Y Ángel Abraham: saludos a todos y buena noche. Hueca no Meyocan, saludos también, gracias por toda su información, tiempo y energía.
Y es todo. Bueno, pues entonces nos despedimos con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado estos 32 viernes, estos 32 foros. Y los amenazamos con seguir el año que entra a partir de febrero. Ya les haremos, mandaremos mensajes por Facebook y por la página de Toltecayot. Cuándo y cómo comenzamos, seguramente seguirá siendo los viernes a las 8. Y pues gracias Iván por tu apoyo, que ha sido muy importante. Sin Iván, pues como yo ya soy un viejito hecho con bulbos allá en mediados del siglo pasado, no le hallo a esta tecnología, pero gracias a Iván se ha podido hacer todas estas cosas. Gracias a los lucecita de mi vida, que además de ponerme a dieta, esa es una acusación, no crean que es un piropo, pues ha ido creciendo cada día más en Toltecayot. Me siento muy orgulloso y me siento muy fortalecido de tu apoyo, Luz. Muchas gracias. Me la han querido secuestrar, se la quieren llevar a la sección 22 como la voz de la sección 22. No lo permito, no pasarán. Así que pues muchas gracias, Luz. No pasarán, aquí hay una barricada muy fuerte. Y pues estamos con ustedes, estamos haciendo unas educápsulas de 2 minutos para que las tengan todos los días, y pues queremos hacer cosas para ustedes. Muchas gracias, nos vemos el próximo año. Lucecita siempre se despide con una frase. Bueno, una pequeña frase que dice: la modernidad es el principio del fin, la tradición es el fin de la modernidad. Muchas gracias. Gracias, Luz, muy sabio.